Hola, un saludo cordial para todos. Vamos a continuar nuestro proceso de aprendizaje en esta hermosa asignatura de diseño de aplicaciones para móviles. Haciendo un contexto, vamos a continuar en una explicación muy sumaria, dado que se han venido borrando algunas de las grabaciones que teníamos en la sección de compartidos. Vamos a optimizar nuestro proceso de aprendizaje. Todo con miras a hacer un mejor seguimiento. Este video va a quedar grabado para ustedes con el propósito de optimizar su capacidad de entender lo que veníamos haciendo en nuestro último encuentro y poder potenciar el cierre debido a la instalación que no se había podido concluir con el emulador que estábamos trabajando para Android Studio. No habíamos quedado en el espacio donde le estábamos preguntando a la gente y le pedíamos que nos ayudara a crear el README y nos ayudara a detallar la instrucción paso a paso. Entonces, vamos a retomar justo desde acá. En este instante, vamos a entender lo siguiente. Primero, las tres pestañas que les decía. Pestaña número 1, Android. Pestaña número 2, área de trabajo. Pestaña número 3. Vamos a ir haciendo un seguimiento dentro de lo que tenemos. Entonces, primero en la pestaña número 1 vamos a poder ver todo nuestro proyecto. Entonces, esto es todo lo que hay en la carpeta principal del proyecto. Tenemos que tener en cuenta que con Android instalamos automáticamente unas librerías, ¿cierto? Que ya teníamos dentro de nuestro paquete de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá están los paquetes, ¿cierto? Las librerías y las variables, ¿cierto? Que estamos trabajando. Esto es muy importante tenerlo presente para que ustedes puedan entender qué es lo que se está corriendo detrás. Entonces acá tenemos nuestra área principal de trabajo. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor en donde está nuestro paquete, en donde están las importaciones que estamos haciendo referencia y donde viene la clase que creamos para gestionar la rutina, el compose, ¿cierto? Que realmente es una función fundamental de funcionalidades que nos van a ser de mucha capacidad de optimización en el sentido que vamos a poder conocer en dónde está la línea número 28, que sería la que hace referencia a nuestro nombre que vamos a visualizar. ¿Listo? Vámonos directamente a la sección Android, en donde vamos a tener nuestra aplicación que vamos a encontrar como la arquitectura. Vamos a abrirla para que ustedes puedan entender de cómo está conformada toda esta arquitectura. Entonces, lo primero, ya tenemos en ejecución, ¿cierto? Y ahora sí nos figura el Gradle, que antes no nos figuraba, y ese fue el error que corregimos con la inteligencia artificial. Ahora vamos a poder revisar que ya efectivamente nuestro entorno de simulación está correcto, está corriendo concretamente. Vamos a revisar que la aplicación esté bien y la vamos a compilar. Una vez que se compila la aplicación, vamos a ver que acá dice efectivamente, hola, mi nombre es Faber, que fue la aplicación que hicimos ayer, que se demoró muchísimo, pero que realmente era extremadamente simple, pero teníamos un proceso de configuración. Ahorita lo vamos a ver de principio a fin. Acá recuerden que tenemos la sección de agentes y acá tenemos nuestro emulador. Ahora, ya que tenemos nuestro emulador, recordemos también que en el panel de navegación izquierdo tú puedes agregar más herramientas que necesites, por ejemplo, está todo, o podemos también darle clic derecho y eliminarla. También podemos ver el constructor para que nos muestre cómo se está compilando nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, acá vamos a retirarlo, vamos a dejar no vista doble,
porque para este caso no me sirve sino una vista sensible, no vista en imagen porque no va a mostrar nada, ¿cierto? Si fuéramos a ver, digamos, el Redmi del proyecto, lo encontraríamos directamente en proyecto, en la sección acá donde se encuentra el Redmi, y en la parte superior voy a ir seleccionando un poco más despacio, ¿cierto? Para que lo puedan ver. Y en estos iconos vamos a poder ver la información. Entonces voy a abrir el Redmi, doble clic, y al abrirlo ya lo podemos ver en este espacio, en la función de código, código Markdown y el código normal de Redmi. Acá la visualización del Redmi no muestra bien los iconos, pero estos son los iconos que representan Kotlin, Android, Jetpack Compose y desde nuevo nuestro Gradient. Ahora vamos a dejar solo esto, listo, sin la parte de visualización. Vamos a decirle, por ejemplo, acá que nos muestre solo lo que está abierto y efectivamente mira que nos está mostrando que tenemos abierto el Redmi. Listo, vamos a cerrar el resto y vamos a abrir mi espacio desde el entorno Android para poder entender este espacio. Para eso yo diseñé para ustedes una herramienta completamente funcional que les va a ser de mucha utilidad en lo que estamos trabajando. Es una guía interactiva Android que salió de lo que realizamos dentro de la clase. Todo lo que nosotros vamos haciendo lo podemos ir ejecutando. Entonces, este mapa de proyecto es una guía interactiva para entender este paso a paso, pero en donde el propósito es comprender la estructura del proyecto ejercicio 1. Esto va a empezarse a explicar función de cada pieza desde el llamado de greeting, favor, que termina convirtiéndose en esa pantalla header. Entonces, vamos a ir a buscar en dónde está hablándonos el sistema. Está hablándonos, efectivamente, vamos a darle código para que nos muestre el código y nos está hablando efectivamente de nuestro código que va a permitir que visualicemos en la línea 28, o sea que tengo marcada acá, nuestro nombre. Hola, mi nombre es Faber. Ahí es donde ustedes van a poder cambiar por sus datos. Pero nos está diciendo que tenemos nuestro greeting justo acá en la parte superior. Si lo marcamos acá, mira que se está marcando automáticamente acá. Entonces nos está haciendo una condición. El greeting nada más dice favored. Esto que tú ves acá es un apoyo de la IA que te va permitiendo contar qué es favor, la variable nombre favor. ¿Listo? Y que la encuentras justo acá también. Entonces, en ese orden de ideas, ya nos estamos aprendiendo a ubicar en el contexto. La idea central no es memorizar todos los archivos de nuestro grade, sino empezar a entender el recorrido Android pasado por el Main Activity, por el Compose, por los componentes, pantalla, para después ver y dedicarnos qué nos prepara el sistema. Entonces, primero, Android. Estamos ubicados en la pestaña Android. ¿Listo? Segundo, Main Activity. Entonces, efectivamente, nosotros ya estamos parados en Kotlin, ¿cierto? En la sección My Activity. Y ya ahorita vamos a ver el set context, ¿listo? Que es muy importante que lo tengamos claro, qué es lo que permite hacer, ¿cierto? Y qué es lo que vamos a poder modificar con cada uno de ellos. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta nuestro XML, en donde vamos a tener toda la información de nuestro archivo. Recordemos que también vamos a tener nuestros recursos que nos van a permitir abrir nuestro ejercicio, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahorita es efectivamente este icono de @compose, que es justo este que tenemos acá, donde ahorita nos van a mostrar, vamos a ir viendo cómo manejar nuestros colores, cómo manejar la interfaz, cómo esto nos va a permitir generar cada uno de esos aspectos visuales que tenía acá el color, que no es lo más bonito porque fue captado a través de una imagen
y realizado con el agente de IA. ¿Listo? Entonces, muy importante. Continuemos. Primero, ¿qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje o una herramienta con la que escribimos el comportamiento y también describimos la interfaz. En otras palabras, es un lenguaje de programación, en donde en este proyecto todos los archivos van a empezar con la extensión .kt de Kotlin. En este caso, la extensión kt identifica todos estos archivos. El nombre de la variable favor podría haberse explicado como saludar, nombre, una variable tipo string, imprimir, acuérdense que acá se imprime con println, no como en Python, ¿listo? Hola, y va a llamar el nombre, ¿listo? Que es el valor de la variable, favorite. Entonces, vamos a tener en cuenta que en Kotlin, como lenguaje de programación, tenemos variables, que es el nombre guardado en un valor, ¿cierto? Tenemos el tipo de dato, en este caso string, que es texto, favorite. Tenemos la función, que es fun, y en esa función tenemos la función saludar, en la cual se hace una agrupación de acción, y tenemos el parámetro, o sea, el nombre. ¿Listo? Que recibe la información. Entonces, Kotlin es un lenguaje de programación que en Android se convierte en una herramienta vital para poder construir nuestra interfaz. Entonces, lo que nos permite identificar ese punto de entrada de nuestra interfaz es el main_activity.kt, es decir, la extensión de Kotlin. Es decir, que nosotros, o nuestro código, en este caso, va a tener una clase. Y esa clase va a recibir un componente de dicha actividad. Por lo tanto, dentro de nuestro código nos vamos a encontrar que la clase hereda todo lo que hay en Component Activity. Se ejecuta el onCreate. ¿Listo? Mírenlo justo acá. Se ejecuta el setConnect, que indica que el contenido compose ya se está en la pantalla. Se llama el greeting, o sea, lo que tenemos nosotros en pausa como texto argumento. Y la clave de este proyecto es tener en cuenta cómo vamos a ir utilizando la interfaz para ir acercándonos a la construcción con el Jetpack Compose. ¿Listo? Entonces, ese Jetpack Compose en Kotlin, de forma moderna, en Android, nos va a permitir identificar de forma concreta una serie de acciones. Esas series de acciones son vitales dentro de todo el proceso. Vamos a vamos a parar un momentico acá y nos vamos a concentrar exclusivamente en el entorno de trabajo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener presente nuestras herramientas. Ahora, lo que tenemos que tener claridad y no podemos desviarnos ni un minuto es en qué componentes vamos a ir concentrándonos para ir haciendo una explicación más a detalle. Dentro de lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que tener presente que vamos a ir trabajando con la configuración de todo el entorno. Y por eso debemos ponerle mucho cuidado justo acá en esta ventana donde estoy haciendo énfasis del Main Activity. Para esto, por favor, tengamos presente el árbol que tenemos a mano izquierda. Ese árbol que tenemos ahí a mano izquierda nos va a permitir comprender con claridad qué es lo que estamos haciendo. Pensemos en esto como una casa. En esa casa, el nombre del proyecto Ejer 1 va a ser la casa. Y esa casa va a contener el Android Mindfest en formato XML, ¿cierto? Vamos a ir haciéndole por acá de una zoom para que lo vayamos entendiendo muy a la medida. Y con esto
vamos a comprender algo muy importante. Espérenme que no me quiere salir. Listo. Entonces, aquí vamos a tener presente varios aspectos. Entonces, el primero, Android My Face pertenece a la casa. ¿Sí? Man Activity pertenece a la casa. El String XML, ¿cierto? Pertenece a la casa. ¿Listo? Que es extremadamente importante. Y desde luego, el Gradlet, que no vamos a empezar entendiendo cada uno de ellos, porque cada uno de ellos comprende una función diferente. Dentro de nuestra aplicación, lo que funciona viene en función de ese proyecto de ejercicio, corriendo con Android Studio, dentro del Gray que construye la aplicación, dentro del Android Mindfest, que tiene, qué es lo que tiene mi aplicación, el Man Activate, que debe ejecutar la aplicación, el Jetpack Compose, cómo es la interfaz. Y desde luego lo que vamos a ver. Hola, mi nombre es Feber. Ahora vamos a entender cada pieza. Dentro de la primera pieza, lo primero que debemos entender es que cuando Android crea la pantalla principal, ejecuta ese comando de Mind Activity. Y es ahí donde sale el primer aspecto que estamos viendo justo acá, el Greti. ¿Listo? Justo ahí. Esperen que se me habilitó algo. Perfecto. Ahora, tan raro. Cada vez que hago un zoom, justo va a salir ahí una pantallita que nos va a generar un problemita. Es porque tenemos la función del doble control, que es la que sirve y también se habilita directamente acá en la pestaña de el Man Activate. Bueno, continuemos. Entonces ahí está el Greeting Favorite. Primero, Activate. ¿Qué es Activity? Activity representa un punto de interacción en la pantalla, o sea, es una aplicación de Android. En ese ejercicio les decía que crea capacidades de qué, de el componente Activity y permite que podamos nosotros hacer un ciclo de vida en función de la actividad que se hace con el OneCreate. ¿Listo? Entonces, este OneCreate que estamos seleccionando acá, lo seleccioné porque el Zoom no me lo dejaba ver, es el que permite ese ciclo de vida. Cuando Android crea la actividad, este va a llamar y va a ejecutar dicho método. Es decir, el usuario abre la aplicación, Android inicia el Man Activity, el OneCreate llega, después el SetConnect y después se construye la interfaz. Es por eso que el OneCreate es fundamental. ¿Qué hace el SetConnect? El SetConnect, vamos a ver qué hace el SetConnect. Entonces, lo que hace el SetConnect es, primero, aquí está una de las cosas que más tenemos que ponerle cuidado. Cuando se está ejecutando el, Jet, el Jetpack Compose, la interfaz de esta actividad va a ser construida por el Compose. Y bueno, como para que no nos perdamos en la terminología, vamos a entender algo muy importante. ¿Qué es eso de Jetpack Compose? Porque ustedes se estarán preguntando, y primero, ¿qué es lo que me permite hacer, cierto? ¿Para qué me sirve? Eh, Segundo, importante, ¿por qué eso debe ser útil para lo que yo estoy trabajando? Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el Jetpack Compose que vemos ahí y que les estoy nombrando es un sistema moderno de Android que nos permite crear interfaces gráficas usando Kotlin, sin tener que diseñar la pantalla principalmente como se hacía antes, con puros archivos XML. Entonces, en nuestro proyecto Eger 1, estamos usando Jetpack Compose primero para optimizar el proceso. Es decir, para poder entender que Android trae un conjunto de bibliotecas y herramientas que van a ayudarnos a desarrollar este tipo de aplicaciones un poco más modernas. Y como lo fue hecho con la IA, pues el Jetpack Compose
va a permitir construir la interfaz de usuario, es decir, esa UI, interfaz de usuario. Esta herramienta moderna va a construir la interfaz de forma declarativamente o declarativa con Kotlin. Y nosotros ya lo estamos utilizando al momento de importar. Entonces, al momento de importar, vamos a darle clic para que ustedes vean, ya estamos importando una serie de diferentes librerías, ¿listo? Que ya fueron precargadas. ¿Por quién? Por la herramienta de IA que nos ayuda a construir el código. Acordémonos que esta no es exactamente la que hay, esta es la que ayuda a construir el código. Yo lo que estoy haciendo es la interpretación de la misma. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros es muy importante continuar pues con la explicación de lo que estamos trabajando. Y algo que por favor les voy a decir es siempre traten de preguntar, ya sea a la IA cuando no sepas o a alguien que te esté apoyando dentro del proceso. Entonces, cuando nosotros entendemos eh, realmente qué es lo que hace cada una de estas aplicaciones, pues podemos darle un poquito más de contexto a toda nuestra práctica. Listo. Entonces sigamos. Me perdí un momentico. Retomemos. Entonces, estábamos acá, librerías, y estábamos por acá en el set content. Entonces, les decía que hay una estructura lógica y coherente de lo que nosotros vamos realizando, ¿listo? Y que sobre todo es ahí donde empieza a jugar un papel sustancial toda nuestra aplicación. Algo que no podemos pasar por alto dentro de la estructura del código es, ya vimos que hace el onCreate, ¿cierto? Ciclo de vida de la actividad. Y ya vimos que hace el setConnect. ¿Qué es lo que hace? Pues utiliza Jetpack Compose, por eso expliqué que era el Jetpack Compose, que es la construcción de la actividad. ¿Listo? Recordemos que todo esto viene basado en XML. Entonces, en la función compose, ¿listo? Acá, justo acá, vamos a poder simplificar nuestra función. Pues de verdad compose significa simplificando. Por lo tanto, acá lo que nosotros hacemos es que esta función pueda construir o describir una parte de la interfaz de usuario. Entonces, en este caso, pues lo más importante, que es tu grading, que es donde vamos a poder darle valor a nuestra interfaz, que sería en la línea número 28. Pero antes de irnos allá a la línea número 28, tenemos que entender y traducir todo esto a un lenguaje humano, una cosa un poquito más sencilla. Entonces ahí lo que le estamos diciendo con estos textos, con esto que estamos visualizando justo acá, para que nos deje visualizar, con eso que vemos justo ahí, le decimos, oiga, mire, crea una superficie de color y adentro de esto coloque un texto que diga, mi nombre es Faber, ¿listo? Y mi nombre es Faber, pero ese es un nombre que yo recibo. Entonces, yo ese nombre lo estoy llamando con Gretin. En este caso, mi nombre, Faber. Entonces, es ahí donde termina diciéndose o haciéndose la interpolación del string de Kotlin con mi nombre. Ojo que acá viene algo muy importante. Esta línea de código, la número 26. Esa línea de código, el surface, es el componente visual de el compost, o sea, el material. Lo que nos está diciendo acá, en otras palabras, es el contenedor, el tamaño de este cuadro. Entonces, por ejemplo, este tiene un padding de 24. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, un padding de 70, pongámosle a ver, uno que no se vaya a salir, 70. Listo.
salir de contexto, es decir, voy a agrandar este cuadro que vemos acá. Entonces le puse 70, le doy actualizar y le doy refrescar. Y ya se agrandó el cuadradito a un padding 70, que está modificando lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, también aprendimos algo. Aprendimos a actualizar y a correr en vivo dentro del emulador que no nos quería correr la vez pasada con el Greylit. Entonces, por eso fue que tuvimos que instalarlo. La IA ayudó en todo el proceso de instalación hasta que quedó correcto. Vamos a quitarle ya el punto de observación a la línea de texto de hola, mi nombre es. Entonces, en ese orden de ideas, ya ahí sale el texto. Y en ese texto pasa algo muy importante. Test es un componente de Compose que muestra texto. Es decir, define qué es el texto que va a mostrar. Es el espacio alrededor del contenido. El modifier, este modifier que estamos viendo justo acá, modifier igual modifier, pues no es más que lo que pasa después. Es decir, es el que permite modificar la característica de ese componente. Entonces, en otras palabras, modifier permite decidir cómo se comporta o cómo se presenta un componente. El string XML, pues no es más que un lenguaje para estructurar información mediante etiquetas. Eso es lo que significa XML. Ahorita se me fueron las siglas en inglés, pero en pocas palabras, es un lenguaje para estructurar toda nuestra información mediante etiquetas. Y es como trabaja la mayoría del entorno Android. ¿Por qué no lo escribimos simplemente cuando estábamos haciendo el ejercicio o como nos lo pedía el ejercicio? Primero, porque nos lo ayuda a hacer la IA. Ahora estamos tratando de dar entorno a lo que me está mostrando nuestro recurso. ¿Listo? Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo presente. Vamos a verlo. Entonces, para esta parte, nosotros tenemos que tener presente, espérenme un segundito, vamos a ver el stream, acá está. Entonces, acá está el stream XML. Entonces, acá vamos a tener nuestros recursos, el nombre de la aplicación que va a venir justo acá, Ejer 1. ¿Listo? Que era lo que les estaba tratando de decir. Entonces, en el Android Mindfest, aquí, justo acá, en este Android Mindfest, pues esta es una función que va a permitir declarar la información importante sobre la aplicación. Entonces, es por eso que empieza con la aplicación y vamos a declarar todos los aspectos importantes dentro de ella. Entonces acá dice, mi aplicación tiene una actividad llamada Mind Activate. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Entonces, mi aplicación tiene una aplicación llamada Mind Activate. Voy a seguir la arroba. Mi aplicación, una aplicación llamada Mind Activate. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que indica? El punto de entrada de la aplicación, es decir, acá es el punto de entrada. Entonces tenemos tres archivos fundamentales. ¿Listo? El Android Mindfest XML, número 1 que estamos visualizando, que es el que se encarga de decir qué es mi aplicación. ¿Listo? Después viene el Mind Activate KT de Kotlin. ¿Qué hace mi aplicación? Y después, tercer archivo. ¿Qué textos, qué recursos tiene mi aplicación? Y ojo, ¿cómo lo utilizamos? Viene en la parte compusable. Acuérdese, yo lo estoy leyendo en español,
sí, para no dañar la pronunciación del inglés, CompuSafe. Entonces, ¿qué construyo con estos datos? O sea, ¿qué construye la interfaz? Entonces, recordemos que ese está acá. ¿Qué construye la interfaz? Construye un nombre y un color. ¿Listo? Es decir, que yo hubiera podido hacer esto mucho más sencillo. Claro que sí. Pero la IA lo construyó basado en buenas prácticas. ¿Listo? Y además, ahora viene lo que al parecer es más complejo de todo, que no son más que los Gradlet y los script. Vamos a minimizar la app. Entonces, miren que acá está la aplicación. ¿Listo? Y ahora vamos a maximizar el Gradle script. Bueno, aquí es donde normalmente nos empezamos a confundir. Dado que el Grade es el sistema que se encarga de construir tu aplicación. No es código de la aplicación, primero que todo. Es decir, esto que tú abres acá no es código de la aplicación. Es cómo el sistema, ¿sí? Se encarga de construir tu aplicación. Es la herramienta que prepara todo lo necesario para convertir tu proyecto en una aplicación Android. Todos estos procesos. ¿Qué hace realmente el Gradle? Vamos a leerlo tal cual en español. Gradle. El Gradlet lo que hace es que cuando tú presionas ese botón que yo presioné, que es el botón de play, que fue el que utilicé al abrir el Gradle, me ejecutó, me corrió, me construyó conceptualmente, tomando todo el código de Kotlin, perdón, todo el código de Kotlin, todo el compose. Ya sabemos qué es el compose, el área de trabajo que se muestra mi aplicación en Android. Mis bibliotecas, mi configuración y desde luego mis APKs y mis aplicaciones para yo poder construir todo el proyecto. Entonces, ahora viene el Building Gradlet TXT, que dice ahí KTS. En este, lo que nosotros nos vamos a encontrar es un archivo que en nuestro caso, ojo porque todos cambian, en nuestro caso, primero no nos preocupemos por aprendernos todo esto de memoria. ¿Listo? En nuestro caso, lo importante de entender es que en este paso, los plugins van a gestionar el proyecto y la configuración general del mismo. Entonces, en el módulo app, justo acá, ya lo que vamos a hacer es mucho más importante, porque aquí vas a definir todas las especificidades de la aplicación. Es decir, esto va a definir el namespace de nuestra aplicación. Esto estamos donde vamos a tener todo el objeto de la aplicación. Ahora, dentro del compit LSDK que nosotros vamos a poder ejecutar, vamos a poder identificar cuáles van a ser los valores. ¿Listo? Entonces, acá lo tenemos. Complete SDK 34. Eso nos va a indicar la versión del SDK de Android que va a compilar el proyecto, es decir, en este caso, la 34. Es decir, que esto indica qué versión de Android compila el proyecto. Esto es importante porque ese complete SDK es, en otras palabras, con qué API de Android yo estoy compilando. Mientras que el, dentro del default config hay un main SDK que indica la versión mínima de Android que tu aplicación va a poder soportar. Es decir, que yo no voy a poder soportar versiones menores de la 24 ni mayores de la 34. ¿Listo? Por decirlo así.
Eh, Esto también habla de la versión mínima compatible. Ya esto que vemos más acá abajito, el target SDK, va a indicar esa versión de Android para que nuestra aplicación esté orientada hacia el comportamiento y la compatibilidad, ¿cómo le decimos? Compatibilidad. Es decir, que solo funciona en Android 34. ¿M? Y eso nos permite ejecutar desde la API eh, para que sea compatible. Así, mejor dicho, sin más preámbulo. Compatibilidad con la API. Entonces, la identidad técnica de la aplicación la vemos en la Application ID. ¿Listo? En ese Application ID es donde podemos ver cómo la identidad técnica de la información nos permite identificar la aplicación dentro de nuestro proyecto. En este caso se llama com.example.ejer1. Después viene la versión de Kotlin. La versión de Kotlin, versión code, de código que nosotros tenemos, la versión número 1, digamos que de nuestro código, no de nuestro Kotlin, sino de nuestro código, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4. Eso dependiendo de cuando vayamos versionando el proyecto. Entonces, por eso después sale versión 1.0. Entonces, acá estamos haciendo el proceso de configuración por default y estamos viendo cada uno de estos procesos. Eh, Algo más por acá, a ver, el building takes. Listo, building takes. Esta parte es interesante porque así acá se configuran los diferentes tipos de compilación. Es decir, los debug para el desarrollador, para probar, para preparar la versión, para distribuirlo y mandarlo a producción. Entonces ahí ya empezamos a ver todo eso. En la línea del building futures, ¿cierto? En esta línea del building, vamos a tener en cuenta algo muy importante. Ojo, cuando nosotros estamos ya utilizando el Jetpack Compose, pues él se va a poder compilar con todo lo que aparece en el composable. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Bueno, no me voy a quedar detallando acá. De pronto acá, él ve el Building Futures, que era lo que les estoy diciendo, que ya va a aparecer activo y pues aparecen una serie de dependencias que pues no son más sino las bibliotecas que necesitamos para que esta vaina funcione. Lo que significaría que necesitamos bibliotecas relacionadas con Activity y Compose. Esto al principio puede ser confuso porque pues es un lenguaje de programación, igual que Python. Entonces necesitamos ir entendiendo qué significa cada cosa. Por ejemplo, libs, ¿listo? Que siempre eh, lo solemos utilizar acá. Entonces ahí lo selecciono para que lo vean todos. Libs lo que significa o que aparece como magia, ¿cierto? Es de dónde saco el archivo, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí me permite saber cuál fue la implementación, de dónde salió ese tipo de archivo. Ya para ir cerrando, porque en hora Colombia son 12:03, tenemos las versiones. ¿Ah? Vámonos a saltar acá al Leads Version Tool. Entonces ahí vamos a encontrar todo el libro de catálogo de versiones y biblioteca, todos los tomos, ¿listo? De las versiones que vamos a tener que trabajar, con qué se conecta, qué versión es, ¿cierto? Entonces acá dice con quién se conecta, qué versión es,
Entonces tenemos la versión 8.5 con Kotlin 2, con Careskiff 1.13, etcétera, ¿cierto? Luego nos muestra las librerías acá en la parte de abajo y luego nos muestra, desde luego, con quién se conecta, los plugins, es decir, cuáles son los plugins de Android que permiten esa administración de plugins y versiones. ¿Listo? Eso es lo que se ve ahí. Miremos, yo creo que ahí está bien. Settings Gradle, el Settings Gradle. Bueno, ¿qué vemos acá? Acá se define principalmente la configuración del proyecto y todos los módulos. Es decir, acá tenemos Kotlin, ¿cierto? Tenemos toda la información del proyecto, el nombre del proyecto. Mira, acá está root, nombre del proyecto. Acá está la información del include, lo que significa que este proyecto contiene un módulo .app. ¿Listo? Eso es lo que dice, que contiene un módulo .app. ¿Qué es un módulo? Pues dentro de nuestro proyecto es muy importante entender que nuestro proyecto se llama Ejer 1, que contiene una aplicación y que esa app es el módulo que podríamos tener eventualmente dentro de nuestro ejercicio, tal como lo estamos viendo acá en la aplicación. Listo. Muy bien. No veo así como cosas más para tocar. Me parece que ha sido suficiente. Ya entendimos cómo funciona, cómo opera, ya entendimos dónde poder programarlo y cambiar tamaño, cambiar colores, etcétera, modificar, listo, Eh, para que ustedes puedan ir haciendo su respectivo ejercicio y entendamos que es muy complicado explicar todo el constructo de Android de principio a fin, así como lo acabé de hacer, y por eso tenemos nuestro agente de IA. Y por eso yo cuando creé el agente, creé dentro del proyecto un README. Y en ese README, miremoslo solo vista, vienen las condiciones especiales, o sea, las características. Es una interfaz moderna declarativa con Jetpack Compose, ya sabemos qué es. Implementa una base de material 3 Surface Test. Tiene una previsualización configurada para desarrollo rápido. Trae una serie de tecnologías o un stack que viene asociado a Kotlin como lenguaje de programación principal, a Jetpack Compose como todo ese kit de herramientas moderno para la interfaz de usuario de tipo nativa, todo el Material 3 que es el sistema de diseño de Google y todo el Grid que es Kotlin DSL que es la gestión de dependencias. ¿Listo? Los requisitos Android Studio Labout superiores, SDK Android 3.34, como lo estábamos viendo ahorita cuando estaba explicando cada uno de los procesos. Dispositivo físico con un emulador Android 7, ¿cierto? Con una API 24 o superior para que pueda correr efectivamente tal como lo estamos visualizando acá y con una instalación donde podemos clonar el repositorio, abrir la carpeta de Android Studio, esperar la sincronización de que termine de nuestro Grade, termine la sincronización, se pueda ver bien toda la sincronización y que adicionalmente conectemos nuestro dispositivo con el emulador y podamos darle clic en correr. También lo podemos detener, correr o ver los errores o los debug. También están los atajos de teclado, mayúscula F10 para correr, ¿cierto? Eh, mayúscula F9 y efectivamente recuerden activar la aplicación cuando la estemos configurando. Entonces, ya con esto, ya está corriendo nuevamente la aplicación, ya podemos ver el constructor. Por acá hubo como un error, no sé de qué sería. De pronto estaba teniendo una sincronización, hubo un debug,
Listo, de pronto porque lo detuvimos, lo agrandamos, no sé. Eh, pero en últimas palabras, acabamos, quiero ver una cosa. mm, Vamos a mirar una herramienta de correr para verlo. ¿Cómo corre? Ah, bueno, lo hice muy rápido. Justo acá a mano izquierda, ustedes ven las herramientas. Entonces, yo también puedo traer la herramienta que voy necesitando, como esta de correr, solo que no estaba activa, estaba sin el height. Entonces, estaba activa, inactiva. Entonces, ahorita la eliminé. Entonces, ahora la activo con Alt 4, corro, listo. Y también puedo mirar el problema y compilar. Entonces, y puedo verlas de forma, vamos a borrar esto tuvo que hacer una secuencia, listo, la aplicación, listo, ahora vamos a ver el constructor, nada, eso era un error que yo había tenido antes y nos quedó ahí guardado y que está corriendo correctamente en el emulador en el 5554. Listo, perfecto. Entonces, ya con esto, tuvimos un esquema completo explicando la aplicación que nos ayudó a hacer la IA. Listo, muchos éxitos. Con esto doy por terminado este tutorial de rapidez de cómo la IA nos ayudó a crearlo y ahora cómo creamos el proceso informativo. Antes de terminar, vamos a pasar por la parte contextual, ya que vimos todo el proceso, y acá vamos a poder enfatizar en algunos conceptos. Entonces, la idea en una frase sería que Jetpack Compose va a permitir describir cómo la interfaz de usuario funciona con Kotlin, con Compose y con la interfaz de usuario. ¿Por qué es declarativo? Porque busca un componente y lo modifica. Y después va a la interfaz para pedir los datos y Compose se encarga de actualizar y representar los datos. Tal como vemos acá, test muestra el texto, column organiza los elementos verticalmente, row organiza elementos horizontal y el button pues no es más que una interacción, un botón. Dentro de los greeting son los parámetros y la reutilización que vimos en nuestra herramienta de Compose. Entonces, greeting va a tener el argumento que es Favorite, el nombre tipo string, que es un parámetro, la interpolación, que es el que me va a permitir hacer el llamado, y el que va a mostrarme la interfaz de usuario. Hola, mi nombre es Favorite. El concepto clave va en función del name. El string significa que la función recibe el valor de tipo texto cuando escribes greeting favor. El parámetro name recibe el valor de favor. Es decir, que yo puedo cambiar acá, por ejemplo, escribir Carlos en el greeting y va, en vez de cambiarlo, y la función va a poder mostrar a Carlos sin haberlo alterado. Miremos a ver si eso es verdad. Entonces nos vamos a la sección de Android, abrimos la aplicación en el My Actívate, vamos a acá a donde dice Favorite, ¿cierto? Borramos, dejémoslo Fade, abramos nuestro simulador, actualicémoslo, refresquémoslo y miren, aquí automáticamente salió Fade, pero miren que sigue siendo Favorite acá abajo. En cambio, si yo dejo acá Favorite, ¿cierto? Favorite. Y acá escribo Fade, ¿qué creen que va a pasar? Pues efectivamente va a salir ¿qué? Favorite o Fade. ¿Listo? Actualicemos. Actualiza, pero no olvide darle refresh, porque si no, no le refresca. Va a salir Favorite. ¿Listo? Entonces, hay que tener presencia en lo que nosotros estamos organizando. Vamos a dejarlo otra vez, Favorite. ¿Listo? Vamos a actualizar y a refrescar. ¿Listo? Entonces, paso muy importante. Dentro de la aplicación, este lo van a encontrar en la plataforma. Ya hablábamos del Surface, y el Test y el Modifier.
que son muy importantes. Yo me concentré más en la aplicación, en la parte visual del Compose. Entonces ya vimos el Surface, que me permite verlo y modificarlo, y el text, que es las piezas que visualizas en tu pantalla. Entonces acá crea una superficie del contenedor visual, acá muestra el texto y acá permite ampliar modificaciones de espacio. Yo se lo hice en vivo, pero acá está el padding 24, lo podemos agrandar a tamaño que usted considere. Eh, Cosas, claro, faltan tamaños, aumentar formas, etcétera. ¿Listo? Los XML y los string XML. Acuérdense que XML sigue siendo muy importante dentro de la interfaz del ejercicio de tu Compose. En este caso, cuando estábamos viendo nuestro archivo, en el nombre del archivo, ¿cierto? Por si no recuerdan en dónde está eso. ¿Listo? Entonces abrimos. ¿Listo? Y acá, dentro del strings, tenemos nuestros recursos. Entonces, ahí estaba abriendo todas las aplicaciones para que las tengamos a la mano. ¿Listo? Cada una de estas. Entonces, ahí está nuestros recursos. Entonces, XLM, como le decía, es un lenguaje marcado para estructurar información mediante etiquetas. Perfecto. No lo hemos olvidado. Lo importante, no confundir string XML en la línea 28 de nuestro ejercicio, ¿cierto? Está escrito directamente en el Mac Activate. Contiene el recurso dentro del app name, es decir, los recursos del contenedor del recurso de Android. ¿Listo? Y el string que vemos justo acá define el recurso de tipo texto. Y el app name que vemos justo acá es el nombre técnico del recurso. Su valor es el que está por dentro, o sea, ejer 1. Esto es muy importante. Quedan 5. Android Manifest, ya lo estamos viendo, es la declaración de iDrop para conocer los componentes y la configuración. Acá vienen todos los elementos. La aplicación es la configuración general de la aplicación. La actividad declara la actividad. Permite el componente. Permite identificar un punto principal de partida. Y desde luego, algo muy importante dentro de la aplicación. Miren que acá está muy bien explicadito. Yo me fui directo al grano para decírselos con mis palabras para que ustedes lo pudieran observar. Entonces, ahí vamos a tener todo ese entorno. Yo voy a dejar ya de compartir y cierro con algo crucial dentro del constructo del proceso. Lo primero, todo lo que les estaba diciendo va asociado a una guía y la guía va a tener eh, una explicación paso a paso en 15 puntos. Esa guía, por si no la recuerdan, se la voy a compartir una última vez para que ustedes vean la guía. La guía va a ir explicando todo lo que yo le estaba diciendo acá, pero en función del paso a paso. Mapa, Kotlin, el Mine, el Jetpack Compose, el Greeting y ojo, importante, que era la que esta yo la estaba viendo, pero creo que ustedes no la vieron, el Surface Modifier, listo, el XML, Android, el Grid, paso a paso, explicando cada uno de las configuraciones, el compile, listo, las dependencias y las librerías, una simulación interactiva de cómo más o menos usted ve acá su nombre, ¿cierto? Si cambiamos a Carlos, sería lo que haría automáticamente, listo, con la función del grind. Entonces, esto es lo que hace el famoso simulación cambia nombre del grade. ¿Listo? Este es un reto guiado para modificar el ejercicio número 1. Puedes tener un objetivo para poder hacer un cambio. Ve haciéndolo y vas marcando tu checklist. Si ya lograste ir haciendo cada uno de estos cambios. Y desde luego hay un desafío. Bienvenido a mi primera aplicación Android Favor. Queremos que haz que la pantalla diga esto. Después intenta convertir el texto en un mensaje reutilizable en un segundo parámetro. ¿Listo? Entonces, para poderlo hacer, tienes que tener en cuenta cuál es la función de salida.
¿Listo? Es decir, este @name. Un consejo didáctico que nunca sobra. No modifiques todavía el grade para resolver el reto. El objetivo es practicar con Kotlin y con Compose y siempre observa el flujo de datos. Es decir, siempre esté muy atento cuando estés cambiando algo en tu MyActivate y todo lo que hagas en el Compose que empieza a hacer dentro de la pantalla. Y por último, no olvides hacer este quiz de comprobación para ver cómo estás en unos temas principales. Por ejemplo, si ejecutas Greg Carlos, el valor que recibe en name será Carlos o Favor. Efectivamente, Carlos, porque lo modificamos en el Gretin. ¿Listo? ¿Para qué sirve principalmente el Grade? Para escribir los nombres de los estudiantes, para gestionar la construcción de plugin y dependencias del proyecto. Y por último, acá nos decía, ¿qué significa composable en el contexto de nuestro idioma? Que la función es una base de datos, que la función puede describir y construir la interfaz de usuario del Compose. ¿Qué lenguaje estás usando principalmente cuando trabajas en el MyActivate con Kotlin? Acá pues, le dije la respuesta. Kotlin, ¿cierto? El KT. Entonces, perfecto. Entonces, estaba muy facilito nuestro quiz. Y en resumen, para nosotros terminar de explicar este proceso, recuerden, Kotlin es el lenguaje de programación, Compose es la declarativa de la interfaz de usuario, el Mindface declara ante Android, el Grey construye las dependencias, el Reds y Values son los recursos de los settings, de los strings, perdón, strings, y la activity es el punto de iteración de la aplicación. En una frase final, Kotlin es el lenguaje, Compose construye la interfaz, Mindface declara la aplicación y el Gradle construye y gestiona todas tus piezas. Ten en cuenta que este proyecto se llamó Ejercicio 1, se desarrolló con inteligencia artificial, se construyó una guía y se explicó de principio a fin para tu mejor entendimiento. Muchísimas gracias. Que descansen. Dios los bendiga. Me despido con cariño. Faber Guzmán.